Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Les habla Jesús Guerrero. En esta ocasión vamos a aprender cómo programar el sensor ST en Arduino, ¿sale? Bueno, un breve recordatorio. El sensor ST, Engine Coolant Temperature Sensor, es un sensor que se usa precisamente para verificar la temperatura del congelante en el motor, ¿sale? Obviamente pues está conectado en el motor. Es este instrumento que se muestra aquí del lado derecho, que internamente tiene un termistor, ¿no? Electrónicamente hablando, aquí tiene un termistor que está dentro de este encapsulado, ¿no? Este termistor lo que se encarga de hacer es medir precisamente la temperatura a la cual va ese refrigerante, ¿no? Aquí está, este es un termistor del tipo N. Recuerden que existen dos, el NTC y el PTC. Ambos, se consideran elementos no lineales, el cual tienen curvas en vez de líneas rectas. Se dice que el PTC, en cierta región sí se puede considerar lineal, pero para efectos prácticos vamos a trabajar sobre sensores no lineales, ¿no? En este caso es una curva de más o menos del tipo exponencial. Bueno, el NTC está presente por alrededor del 91% de los sensores ST, es decir, es el que más se usa. Por lo tanto, vamos a tratar de instrumentar este sensor, ¿vale? Entonces, precisamente vamos acá a trabajar sobre la instrumentación. Para eso déjenme determinar aquí el lapicito. Bien, entonces vamos a trabajar en la instrumentación. Como vimos, el sensor que presentamos, el sensor de temperatura, tiene dos terminales, ¿sale? Entonces dijimos en los videos pasados que precisamente era una resistencia variable, ¿sale? Resistencia, la cual varía de acuerdo a la variación de temperatura, ¿no? A un delta de temperatura. Es decir, entonces, el NTC, que a final de cuentas dijimos que es un termistor, es un elemento que varía su resistencia de acuerdo a la variación de temperatura en el ambiente, ¿vale? Para efectos prácticos nosotros lo vamos a representar con el símbolo de una resistencia cruzado con una flechita, ¿no? Para indicar que es una resistencia variable, y para indicar que es un termistor, pues aquí le ponemos el símbolo de grados centígrados, o bien nada más el circunflex, ¿no? La ruedita, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Bien, entonces para no ser tan largo este video y continuar lo que hicimos la clase pasada, pues vamos a ver cómo se instrumenta, ¿no? Ya directamente. Entonces, lo ideal es precisamente instrumentar este circuito usando un divisor de voltaje, ¿no? Divisor de voltaje. Entonces tenemos aquí una fuente de voltaje. No sé, vamos a usar lo que sea, ¿no? 12 volts, 5 volts, no importa. Vamos a poner 5 volts, ¿no? Para meterlo al Arduino de una vez, para alimentar el Arduino. Pero puede ser cualquier fuente de voltaje, pero en este caso lo vamos a limitar, ¿no? Entonces vamos a poner el divisor de voltaje. Recuerda que el divisor de voltaje son dos resistencias, ¿vale? Conectadas en serie, y de en medio se saca una terminal, y aquí vamos a medir el voltaje de salida, siendo 5 volts la fuente, que se le considera el voltaje de entrada, y estas dos resistencias, ¿no? En este caso vamos a poner el transmistor aquí abajo, y le vamos a llamar resistencia que les gusta del transmistor, ¿no? RT. Y esta la vamos a escoger como R1, que si vamos a la hoja del fabricante, generalmente se escoge como de 20K o 10K, dependiendo del fabricante, ¿no? Entonces hay que ver la hoja de datos del termistor para poder seleccionar esa resistencia, ¿sale? Ok, entonces, aquí ¿qué hicimos? En este circuito, que se le llama circuito de condicionamiento, lo que hicimos fue convertir la variación de resistencia en una variación de voltaje, ¿sale? O sea, cuando nosotros exponemos al ambiente el termistor, este termistor detecta esa variación de temperatura, ¿vale? Por lo tanto,
se produce una variación de resistencia, pero nosotros no podemos leer resistencias en la tarjeta, así que lo que se hace es precisamente construir un circuito que nos convierta esa variación de resistencia, ¿sale? Variación de resistencia en una variación de voltaje, y esa variación de voltaje sí que la podemos leer en nuestra tarjeta Arduino. Vale, ok. Entonces, ¿cómo sería esa variación de resistencia? O más bien, esa variación de voltaje dado este circuito. Bien, pues solamente hay que verificar una formulita. Hay que dar, por cierto, una formulita teórica de los termistores. Por aquí la voy a poner. Dice que en un termistor la resistencia va a variar de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la siguiente expresión, ¿sale? Dice que el logaritmo natural de la resistencia del termistor va a ser igual al inverso de la temperatura, ¿sale? Menos B, donde A y B son constantes, ¿sale? Son constantes, eso es lo que significa eso, ¿no? Ok, A y B determinan precisamente la variación o qué tan rápido mi termistor va a descender o ascender en la temperatura, ¿vale? Entonces A y B son dadas por el fabricante. El T es temperatura, solo que, ojo, esta temperatura por el momento está en grados kelvins. Es importante tener esto en cuenta, ¿no? RT pues es la resistencia del termistor, y el logaritmo, pues bueno, la función que ya conocemos. ¿Por qué tiene esa estructura? Pues precisamente porque dijimos que el termistor tiene una respuesta del tipo exponencial, ¿verdad? Si nosotros graficábamos aquí temperatura contra resistencia, dijimos que precisamente la respuesta del termistor es descendente, ¿no? Y del tipo exponencial. Bueno, entonces esta es, digamos, la fórmula teórica, ¿sale? Hay dos caminos, bueno, hay más caminos, pero vamos a usar nosotros dos, ¿verdad? En este video solamente vamos a ver una, en el próximo vamos a ver el siguiente, cómo sería con experimentos, ¿no? Pero ahorita vamos a hacerlo de forma teórica. Entonces tenemos este logaritmo, ¿vale? Tenemos esta ecuación, la vamos a relacionar, digamos, con el divisor de voltaje. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver cómo nos quedaría en este caso, ¿vale? A ver, vamos a bajarle aquí. Entonces, aquí que no se cubra, ¿no? Entonces vamos a sacar la expresión del divisor de voltaje. Divisor de voltaje, ¿sale? Esa, bueno, ya la sabemos, tenemos un video ahí específico para esa, que dice que el voltaje de salida va a ser la resistencia que está en tierra, RT, entre la suma de resistencias RT más R1, ¿sale? Por el voltaje de entrada. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito sobre esta ecuación y vamos a despejar RT. Para eso voy a pasarlo del denominador para el otro lado multiplicando. Entonces me quedaría lo siguiente, ¿sale? Entonces ahora sí voy a bajar un poquito más. Vale, entonces tenemos voltaje 0 que multiplica a RT más R1 va a ser igual a RT por el voltaje de entrada, ¿verdad? Bien, entonces expandiendo este paréntesis te va a quedar voltaje 0 RT más voltaje 0 R1 es igual a RT voltaje de entrada, ¿verdad? Voy a pasar esta expresión para el lado derecho, entonces me va a quedar que RT voltaje de entrada menos voltaje 0 RT sería igual a ¿quién? A voltaje 0 R1, ¿verdad? Entonces sacamos factor común RT de esta expresión, te va a quedar voltaje de entrada menos voltaje de salida, output, es igual a voltaje 0 entre R1. Entonces finalmente despejamos RT, entonces te va a quedar que RT es igual a ¿quién? A B0 R1 entre Bin menos B0, ¿sale? Entonces tenemos aquí una ecuación muy importante que despejamos a la resistencia del termistor. ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos precisamente para relacionarla con la otra fórmula. ¿Cuál otra fórmula? Pues la fórmula del termistor, ¿verdad? Que dijimos que el logaritmo natural de RT
era igual a ¿quién? Al inverso de la temperatura más una constante, ¿verdad? Ah, no, menos una constante, efectivamente. Era menos una constante. Bien. Entonces vamos a ponerle que esta es la ecuación 1 y 2. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer aquí es de la ecuación 1 vamos a sacar o aplicar el logaritmo natural a toda la ecuación 1, ¿sale? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo natural de RT es igual al logaritmo natural ¿de quién? De B0 R1 entre Bin menos B0, ¿verdad? Este sigue siendo la ecuación 1, solamente que le aplicamos un logaritmo natural, ¿sale? Y ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es igualar, recuerda, este sigue siendo la ecuación 1, igualar 1, o sea, esta, con 2, ¿sale? Entonces igualamos 1, entonces te quedaría que, déjame ponerlo de otro color, logaritmo natural de B0 R1 entre Bin menos B0 debe ser igual a ¿quién? Al lado derecho de 2, ¿no? Porque fíjate, el lado, o sea, estamos igualando el azul con el rojo, ¿no? Entonces del lado izquierdo tenemos a los logaritmos y del lado derecho pues tenemos otra expresión diferente, ¿no? Entonces por eso se iguala A sobre T menos B, ¿sale? O sea, igualamos esta con esta, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque son iguales, ¿no? Dice el logaritmo natural de RT. Listo. Entonces, bueno, ya finalmente lo que tenemos que hacer es despejar la temperatura. Vamos a ponerlo aquí. Despejando a la temperatura. Finalmente vamos a tener que, bueno, fíjense, el B lo voy a pasar para el otro lado, ¿no? Entonces te va a quedar A sobre T es igual a B más logaritmo natural de B0 por R1 entre Bin menos Bout, ¿sale? La temperatura, fíjate, está dividiendo, pasa multiplicando. Esto implica que la temperatura, fíjense, yo la quito de acá y la pongo acá, ¿sale? Ahora, pero recuerda que esta temperatura va a multiplicar a todo esto. Muy bien. Entonces yo puedo pasar dividiendo toda esta expresión sobre A. Entonces finalmente, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener a A que divide toda la expresión que dijimos ahorita, B más logaritmo natural de B0 por R1 por Bin menos B0. Listo. Entonces, esta sería la expresión de temperatura, ¿vale? Sería la expresión de temperatura que necesitamos programar. Ahora, ¿quién es A y B? Constantes que nos da el fabricante. Bueno, a veces. ¿Quién sería B0? Sería la salida del divisor de voltaje. ¿Ese dato dónde lo obtenemos? Pues del circuito que construyamos, ¿no? Ese dato lo tenemos que sacar del circuito, lo metemos a un canal analógico del Arduino, lo leemos y ya vamos a obtener ese dato. R1, ¿quién es? Pues la resistencia de 20K. Bin, ¿quién es? El voltaje de 5 volts. O sea, son datos ya completamente conocidos. Entonces, esta es la que tenemos que programar, ¿sale? Entonces vamos a programar esa ecuación. Muy bien. Listo. Perfecto. Vamos a programar entonces esta ecuación. Vamos a ver aquí Arduino. ¿Sí? Bueno, aquí le ponemos un nuevo. Sale. Entonces aquí tenemos a nuestro Arduino. ¿Sale? A ver, espérame. Déjame poner esto. ¿Dónde está la ecuación? Ok, tenemos entonces esta ecuación es la que vamos a programar, ¿sale? Perfecto. Bien. Entonces,
Los datos ahorita por el momento, como dijimos, lo vamos a hacer en Proteus. Vamos a mandarlo a través de un terminal, virtual terminal, ¿sale? Para poder verificar los datos. Ahí tú ya es muy fácil mandarlo a un LCD o a lo que tú quieras, ¿sale? Entonces lo vamos a mandar a un virtual terminal. Por eso entonces en este caso vamos a activar el canal serial, ¿sale? Ya sabes la clásica de 9600 baudios, ¿vale? Entonces no necesitamos nada más. El canal analógico pues es el que vamos a usar, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos entonces obtener el dato del divisor del voltaje, ¿sale? Entonces vamos a hacer la conversión analógica a digital. Entonces le vamos a poner analog read, leemos quién, el canal a 0, ¿vale? Ese dato, ¿dónde lo tenemos que meter? Recuerda que tenemos que meterlo en una variable. Entonces esa variable le voy a llamar dato, ¿sí? O bueno, sí, vamos a ponerle dato, ¿no? Que es el dato que obtenemos del canal analógico digital. Ok, entonces ese dato es un número, es una conversión de 0 a 1024, ¿no? Porque a 1023, porque el convertidor es de 10 bits, entonces nos convierte el canal analógico en un número entre 0 y 1023. Entonces habrá que hacer la conversión de número a voltaje. Entonces le voy a poner aquí voltaje B0 o BO, ¿vale? Y voy a hacer la conversión a voltaje. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, hacemos una simple regla de 3, ¿no? Dato por 5 volts entre la capacidad, entre el número máximo, ¿no? Que dijimos que era 1023. 1023.0. Listo. Entonces ya tenemos nuestro voltaje, ¿sale? Recuerda, este es el voltaje del divisor de voltaje. Muy bien, entonces ya tenemos el dato B0. Ahora, ¿qué necesitamos programar? La ecuación, ¿verdad? Dijimos T era igual a ¿quién? A A dividido sobre B. A ver, déjame ver. B más logaritmo natural de B0 por R1. Ok. Bien. Entonces, B más el logaritmo natural. Recuerda que en Arduino, para la librería de matemáticas, dice que se pone log para el logaritmo natural, log 10 si quieres el logaritmo base 10, ¿vale? Entonces, logaritmo natural ¿de quién? De B0, ¿sale? Entonces le voy a poner de B0 por R1, pero R1 nosotros lo elegimos como 20K, es decir, 20.000. Muy bien, todo esto dividido entre la resta de el voltaje de entrada, que serían 5, menos el voltaje del divisor, menos B0, pues, ¿sale? Entonces, ya tenemos aquí la expresión de temperatura. Ok, ahorita no hemos declarado variables, ahorita las declaramos, ¿vale? Ahí está, entonces temperatura, ya está. Pero dijimos que esta temperatura está en grados kelvins, ¿vale? Por lo tanto hay que hacer una conversión temperatura en grados centígrados. Le voy a poner así, temperatura en grados centígrados. ¿Cómo se convierte de kelvins a grados centígrados? Pues muy fácil, ¿no? A los 200, a la temperatura que acabamos de obtener le restamos los 273.15, ¿no? Y ya, así de sencillo se obtiene la temperatura en centígrados. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra temperatura en centígrados. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente a imprimir, ¿no? Entonces serial.print y le vamos a poner la temperatura es igual, ¿sale? Es decir, imprimimos ese texto y después imprimimos la variable, ¿no? Entonces le ponemos print ln y le ponemos la temperatura, bueno, la variable donde estamos guardando el dato, ¿no? El ln recuerda que es para darle un enter, ¿no? Y bueno, ya le ponemos un delay para poder ver tranquilamente el mensaje cada medio segundo que se actualiza, ¿vale? Listo. Ahora sí, vamos a declarar las variables. Por ejemplo, pues dijimos que dato es un entero, entonces lo vamos a declarar como entero.
B0 pues va a ser un flotante, o sea, lo que queremos que sea. Pues también la temperatura, bueno, lo podemos poner aquí, ¿no? B0, T también es flotante, es decimal. La temperatura en grados centígrados obviamente también es decimal. Y pues listo, ¿no? A y B también son decimales. Son decimales, ¿sale? Entonces A viene de una hoja de datos. Eso es un dato que ya está por ahí. No me acuerdo dónde lo saqué, pero era de una hoja de datos. Y creo que coincide con el del simulador de Proteus, ¿sale? Y este le ponemos 3.7 aproximadamente, ¿no? Son datos aproximados. Probablemente no nos dé exactamente con lo del simulador, pero pues bueno, con estos sería suficiente para simular. Listo. Entonces, bueno, vamos a verificar. Le vamos a poner termistor NTC. Bien. Ahí está haciendo la compilación. Y pues por el momento ya lo guardo, ¿sale? Ok, bueno, entonces me voy a regresar un momentito. Ya programamos la ecuación, ya vimos que no nos generó ningún error. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál va a ser el circuito? Ya lo vimos, ¿no? El circuito, pues bueno, ya pusimos aquí la fuente de 5 volts, pusimos la resistencia de 20K, pusimos el termistor, ¿sale? Y esto lo vamos a mandar a la tarjeta Arduino. Esto lo vamos a conectar al canal analógico A0 y para visualizar datos pues vamos a poner un virtual terminal, ¿no? Virtual terminal. Recuerda que esto lo vamos a hacer en Proteus, ¿vale? Entonces por eso aquí es el TX y el RX, ¿no? Entonces ya si tú lo quieres conectar a una pantalla LCD, pues bueno, muy simple, ¿no? Nada más cargas la librería LCD y mandas el dato directamente a que se escriba en la pantalla. Bueno, este va a ser el circuito básicamente. Recuerda, esto es en Proteus. Bien, pues bueno, vamos a armar precisamente Proteus. Bien, déjenme limpiar todas estas pantallas. Ocultar. Ok, entonces vamos a abrir Proteus. Ok. Entonces abrimos Proteus. Bueno, le vamos a poner aquí un nuevo proyecto. Aquí le pones el nombre que tú quieras. Vamos a verlo de forma teórico. Teórico. Le damos siguiente. No queremos nada de PCBs y eso. No tenemos diseños. Vale, listo. Entonces necesitamos aquí dijimos, a ver, permíteme un segundito. Híjole, se me está trabando un poquito la máquina, pero quiero que se vea, ¿no? Entonces aquí vamos a necesitar una resistencia, la de 20K, ¿eh? Ok, aquí está. Nos vamos a la genérica, le damos doble clic para que se genere aquí en la lista. Vamos a poner también una fuente de voltaje. No, ¿sabes qué? Vamos a poner la batería, ¿no? Como si estuviéramos simulando una batería. Pues ponemos esta batería. Ponemos el Arduino. El Arduino, pues el 1, ¿no? Pues bueno, que es el clásico, ¿no? El Arduino. ¿Y qué más necesitamos? El ST, ¿no? Bueno, el termistor, que se llama pues NTC, ¿no? Debería de aparecer. NTC es precisamente ¿no? El que tiene una pantallita. Entonces vamos a ponerle precisamente para poder nosotros variar la temperatura. Vale, entonces ya, vamos. Cerramos esto.
Entonces pongo la batería. Rápidamente pongo la batería. Pongo mi resistencia. A ver. Resistencia. Listo. Y mi termistor en TC dijimos, ¿eh? Ahí estamos. Listo. Entonces conecto mi batería, el positivo a la resistencia de arriba. Y esto lo conecto abajo. Más aún, pues le pongo su pequeña tierra para referenciar mi circuito. Y pues bueno, la batería dijimos que era de 5 voltios. Lo elijo. Y la resistencia dijimos que era de 20 voltios, de 20 K, perdón, voltios. Qué cosas digo, ¿no? Y bueno, conectamos el Arduino. Aquí está. Y el canal A0 lo conectamos en medio, ¿no? Acá dijimos, para verificar los datos necesitamos un Virtual Terminal. Nos vamos aquí a donde dice instrumentos, aquí abajito, y le ponemos el Virtual Terminal. Lo conectamos aquí. Entonces el RX va con el TX y el RX del Arduino va con el TX del terminal. Listo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta nada más cargarle el código, ¿no? Entonces, para eso vamos aquí a la carpeta de compilación y cargamos el archivo .hex. Entonces copiamos toda la dirección, le damos doble clic, le damos aquí control V y le ponemos OK, ¿sale? A ver si no me genera error, porque esta versión yo me acuerdo que la modifiqué, Arduino, a ver si no nos genera ese error, ¿vale? Entonces le damos aquí simular. Y nos está dando un error. ¿Por qué? Porque nos debería de dar... Sí. A ver, déjame checar en qué me equivoqué. Temperatura, ¿no? ¿En qué nos está dando el error? A ver. No sé si fui yo o te les comento, o bien... A ver, vamos a ver. La T. O sea, si yo me equivoqué y no está en grados kelvins, que no tiene sentido. Bueno, vamos a ver. Mira, por ejemplo, ahí está. No hay ninguna variación. Sí, ¿verdad? Entonces aquí... A ver, V0, tu dato... A ver, bueno, permítame, déjame ver si es el Arduino que les decía que estaba incorrecto. Déjenme checar. Sí, pues el selector. Vamos a ponerle... Es que alguna vez lo modifiqué y ya no supe... Arduino 1, creo que era este. Entonces vamos a ver si el Arduino era el problema o realmente... Sí, aquí está, ¿no? Bien. Ah, sí, perdón, no le cargué la ruta, ¿eh? La ruta. Aquí está. Sí, definitivamente era error mío a la hora de modificar algunas cosas internas al diseño, ¿no? Era para crear un PCB. Pero bueno, no importa. Entonces aquí tenemos... a ver si me puede aparecer ahora sí. Lupa. ¿Sale? Aquí tenemos entonces lo que nos daría de respuesta, ¿no? Como les digo, no es exacto. ¿Por qué? Pues porque las constantes fueron determinadas
de forma empírica, ¿no? Entonces por eso no nos da exacto. Pero bueno, hay que ver, lo importante es que si tú varías, por ejemplo, aquí a 53 grados, te da muy cercano, ¿no? Hay un pequeño error de 0.4 grados, que al final de cuentas, pues en temperatura no es mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a subirle a 79 grados y ahí sigue un error de más o menos medio grado, ¿no? Entonces le subimos 96 grados y bueno, se incrementa el error, supongo que hasta más o menos un grado, ¿no? Pues nuevamente, temperatura no es tan complicado o tan malo que haya esa variación, ¿no? A final de cuentas, recuerda, es una aplicación de un motor. Una aplicación de un motor generalmente anda en 90 grados. Entonces va a haber una variación de un grado, ¿no? Que tomando en cuenta en nuestro problema, un grado no tiene gran diferencia, ¿no? No quiere decir que con un grado se te va a deshielar el coche de diferencia. ¿Sale? Entonces aquí podemos verificar el funcionamiento del termistor tipo N del NTC. ¿Vale? Muy fácil instrumentarlo en la tarjeta Arduino. La constante por ahí en este simulador, si no mal recuerdo, te la da en este termistor. Miren, aquí le pusimos que le vamos a poner el 20K para que coincida con la de arriba, y la constante es de 40-50. Ojo, aquí dice que es la B, sin embargo, bueno, este es para la misma composición de este material, no significa que sea la B de la ecuación que sacamos, ¿no? De hecho es la A la que sacamos. Aquí las unidades son grados centígrados, sí, lo dijimos aquí, grados centígrados para este componente, pero la fórmula está definida para grados Kelvin, por eso lo hicimos, ¿vale? ¿Qué más? Pues nada más, ¿no? Es el único componente que hay que checar internamente, que cuida que esto coincida con los 20K, porque puedes poner con 10K, entonces aquí le debes de modificar a 10K. También existen softwares, programitas, perdón, apps, que ya te dan este circuito y te dan la fórmula ya bien definida, ¿no? También los puedes usar, pero pues bueno, nosotros lo hicimos de forma teórica. ¿Listo? Entonces, en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es, con datos experimentales, vamos a tratar de caracterizar su curva. Muy bien. Entonces hasta aquí dejamos el video de hoy. Muy bien, nos vemos, que estén muy bien, cuídense.